Tú eres un Dios fiel que no cambia. Porque tú eres un Dios fiel, es que no hemos sido, Señor, consumidos. Porque tus misericordias permanecen. Porque la gracia por medio de tu Hijo Jesucristo está presente el día de hoy para tu pueblo. Oh Señor, en esta noche alabamos tu nombre grande y glorioso. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí en este templo para alabar tu santo nombre, para estimularnos al amor los unos a los otros, a las buenas obras, para escuchar tu palabra, ser enseñados a través de ella y darte la gloria a ti, el único Dios verdadero. Oh Padre Santo, en este momento, danos entendimiento de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Tú, Señor, que estás aquí en este momento, abre nuestros oídos a ella. Haznos creer a ella con fe. Ponerla por obra en nuestros corazones. Y confiar, Señor, en que eres tú el que hace posibles todas las cosas para tu gloria. Guíame, Señor, para que pueda hablar de ti como debo fielmente. Hazme hablar, Señor, con verdad, con amor y fielmente delante de ti. Esto lo pido en Jesucristo tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos en Josué, el libro de Josué, capítulos 11 y 12 en esta noche. Josué, capítulos 11 y 12. Hoy vamos a hablar de un Dios fiel a su pueblo, un Dios fiel a sus promesas. Ningún Dios afable o Jesús blando puede ser esperanza para su pueblo. Él vence todo temor de su pueblo. Él vence todo pecado. Él vence toda maldad. Él vence todo enemigo. Y su resurrección es la prueba para todo incrédulo que Él es victorioso, triunfando aún sobre la muerte. Y hay esperanza de triunfar contra todo enemigo, porque Cristo está vivo, porque Él vive. Él nos ha enviado su Espíritu para que esté con los suyos, para que por medio de Él seamos victoriosos. Con confianza nosotros podemos decirle al Señor: Señor, yo no puedo vencer este pecado, yo no puedo vencer este vicio, yo no puedo hacer esto, pero en ti sí puedo. Tú que hiciste secar el mar, tú que derrumbaste las murallas de Jericó, tú que enviaste piedras desde el cielo, tú que hiciste detener al sol y a la luna, tú que con tu poder resucitaste a tu Hijo Jesucristo, tú sí puedes libertarme. Ese es el Dios poderoso en el cual nosotros creemos. El Dios que todo lo puede. Ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él todo aquel que cree tenga perdón y vida eterna. Cada victoria de Josué fue una muestra de la presencia de Dios. Cada victoria del creyente sobre sus enemigos es muestra de la presencia del Espíritu Santo en medio de él. El capítulo 11 y 12 son una muestra de que no hay nada imposible para Dios y que Dios es fiel a su pueblo. De eso nos habla el capítulo 11 y 12. Yo no voy a leerlos todos como hemos visto, y yo espero que usted pueda leerlo y haré referencia a algunos versos en estos capítulos.
El capítulo 11 nos vuelve a presentar a los cananeos buscando una alianza para poder vencer a Israel. Vamos a leer los primeros versículos hasta del capítulo 11, versículos 1 al 5. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Asaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cinered, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente. Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al heveo, al pie de Hermón, en la tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. La Biblia nos dice aquí que los pueblos reunidos eran muchísimos, tanto que nos da un ejemplo, como si nos paráramos a la orilla del mar y viéramos la arena. Así, una cantidad impresionante. No podemos imaginarnos algo así. Miles y miles y miles de hombres con caballos, con carros, preparados para luchar contra Israel. Estos pueblos eran poderosos, eran grandes en extremo. Así nos describe la palabra de Dios su poderío. Y Josué toma estos primeros 5 versículos para darnos un detalle exhaustivo de esto. Él no dice nada más, se reunieron y todos vinieron a pelear contra Israel. No, él da un detalle de todo esto. ¿Por qué? Porque el versículo 6 nos hace ver una gran diferencia. Dice el versículo 6, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿Alguna vez le dijeron, tu currículum es realmente bueno, pero hiciste un excelente esfuerzo en este examen, pero me gustaría que continuaras con nosotros, pero un pero cambia todo, ¿sabe? Como cuando le dijeron a una pareja, ustedes no pueden tener hijos. Y esa pareja después dice, pero Dios nos regaló un hijo. Al principio parecía que no nos llevaríamos bien, pero el doctor, hablando de una revisión de nuestra salud, al principio, cuando te vi, me parecía que era grave tu situación, pero al ver los exámenes, todo cambió, no era nada. Un pero cambia todo. Hay otra palabra también que podemos cambiar por esa palabra pero, ¿sabe cuál es? Más. No con tilde, sino como aparece aquí en el versículo 6 al principio. Dice, mas Jehová dijo a Josué, aquellos ejércitos enormes, aquellos carros, aquellos caballos no eran comparados en nada al poder de Dios. Mas Jehová dijo a Josué, no hay comparación. Todo cambia, el escenario cambia. Esta acción de Dios
Es una acción que promete, que no fallará. Dios dice que Él los entregaría. Los caballos, los carros, sus enemigos serían destruidos. Esa palabra desjarretar, para explicar un poco, consistía en cortar un gran tendón situado en la parte trasera de la rodilla, en las patas posteriores de los caballos. Era anular totalmente la fuerza de estos animales. La Biblia nos dice en el versículo 9 que eso sucedió. Dice en el versículo 9, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Qué enseñanza para nuestras vidas de lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana no chocan. Todos aquellos que verdaderamente creen en la soberanía de Dios, que creen que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios que controla todas las cosas, ese mismo Dios produce en nosotros un deseo de confiar completamente en Él. Es un actuar confiando en las promesas de Dios. Vamos un momento a Deuteronomio capítulo 20, versículos 1 al 5. Deuteronomio capítulo 20, versículos 1 al 5. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Esa es la promesa de Dios. Aquí lo que Dios nos quiere dar a entender con ese acto de desjarretar los caballos y destruir esos carros, era que su confianza no debía estar en esas cosas, sino en Dios, quien es el que salva. Mira lo que traen ellos, no te asustes, no temas, yo soy más poderoso que cualquiera de esas cosas, más poderoso. La Biblia dice en el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Es de nuestro Dios. La gente confía hoy en las riquezas, en un trabajo, en la salud. ¿En qué confiamos nosotros? En el nombre de nuestro Dios, que Él es fiel. Y tendremos memoria de las cosas que ha hecho a nuestro favor. Él es un Dios fiel que no deja a su pueblo. Toda esta situación, todo ese ejército, esos caballos, esos carros, lo único que harían era hacer brillar aún más el poder de nuestro Dios. Eso es lo que haría en la salvación de su pueblo. La Biblia nos dice que Josué toma Azor, la ciudad que era cabeza de todos los reinos. Sus reyes matados, todo es destruido, aún las personas. La ciudad es quemada. Todo esto, como nosotros lo hemos visto, lo hemos venido viendo en los capítulos anteriores, es un anuncio de algo. ¿De qué? De un juicio por venir. Un día vendrá un juicio sobre toda esta tierra. Este pasado diciembre 21, ¿cuántos estuvieron asustados? Y yo le preguntaba a unos compañeros, ¿y si realmente hoy fuera el último día, qué harías? Y si realmente hoy fuera ese último día,
¿qué harías? Oiga, fue increíble las cosas y cómo el corazón se desata en pecado, en vez de decir, oh Señor, perdóname por lo que yo he hecho. Un juicio está anunciado para todos los hombres. ¿Cómo te presentarás delante de él? Azor es conquistado y todos los que se aliaron con él fueron destruidos. Todos. No solamente el que practica pecado, sino todos los que se alistan y juntos con él practican pecado y viven una vida de pecado, se presentarán delante del juicio de Dios para responder por sus obras, y no serán hallados fieles ni justos ni rectos, a no ser que se arrepientan y confíen en el perdón de Jesucristo. Capítulo 11, versículo 15. Josué capítulo 11, versículo 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Debe resonar esto en nuestros oídos, ¿saben? Esto que está pasando aquí en el versículo 15 debe resonar en nuestros oídos como si fueran dos grandes campanas. Deben resonar en nuestros oídos las palabras que Dios había dicho a Josué en capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Desde un principio, Dios le recuerda a Josué, medita en mis mandamientos, lee mi palabra. Y ahora en capítulo 11, versículo 15, se nos dice algo de Josué. ¿Qué hizo Josué? Josué hizo exactamente lo que Dios le había mandado. Él se confió en la palabra de Dios y pudo ser victorioso. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas y Él bendice a aquellos que obedecen sus mandamientos. Él bendecirá tu camino. Aléjate de él y recibirás disciplina y las consecuencias por el pecado. Dios bendice a aquellos que obedecen sus mandamientos. Nosotros no necesitamos inventar métodos para que las personas vengan a Cristo. No necesitamos inventar métodos. Nosotros tenemos la palabra de Dios y hacer lo que ella nos pide. ¿Qué ejemplo para nuestras vidas es lo que hizo Josué? ¿Qué hizo Josué? ¿Inventó algún método de guerra? ¿Hizo algo diferente? ¿Qué hizo Josué para ser victorioso? Hizo exactamente lo que Dios le había pedido. Nosotros no necesitamos seguir el consejo del mundo para tener iglesias exitosas. Haz esto y tendrás una iglesia exitosa. La Biblia nos dice cómo podemos tener vidas victoriosas, y eso solamente en el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que el Evangelio es poder de Dios. No necesitamos inventarnos algo más. Aquí nos está diciendo que Josué fue victorioso porque hizo lo que Dios le había pedido. No necesitamos el consejo de este mundo para arreglar matrimonios. No lo necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el consejo de Dios para que vidas sean transformadas en los matrimonios. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos algún tipo de terapia para que las personas callen sus conciencias. Ellos lo que necesitan es la sangre de Cristo que limpia sus conciencias. Eso es lo que necesitamos. Obedece a Dios
Y no te confíes en tu corazón, no te confíes en habilidades, no te confíes en tu intelecto. Dios es quien tiene la razón. Jóvenes, Dios es quien tiene la razón, no el mundo. Ve a la Biblia y busca la voluntad de Dios para tu vida. Ahí está. Mujeres, hombres, niños, ahí está la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él es el que tiene la razón. Él es el Dios victorioso y no hay como Él. ¿Qué mensaje para nuestras vidas? ¿Qué mensaje para los líderes de hoy? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Que nosotros vimos hace unos meses con el hermano Alexander acerca de la iglesia de Filadelfia. Y Dios dice de ella lo siguiente, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Palabra fiel es para nosotros. Una iglesia reconocida, ¿por qué? Porque fue fiel a la palabra del Señor. Pablo decía lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida, que han guardado la fe, que se han comprometido con creer la palabra de Dios. Las palabras y los ejemplos en la Biblia no están puestas para rellenar espacios. Son la guía que Dios nos ha dejado. Esta es la guía que Dios nos ha dejado a nosotros. En el catecismo para los niños nosotros encontramos eso. Encontramos que la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra regla, por la cual nosotros podemos entender qué es lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Y cómo puede Él ser agradado o alabado? Este es el manual del cristiano para dar toda la gloria a Dios. En estos días estaba en el trabajo y gracias a Dios yo no había cometido durante todo el año ninguna falta de calidad. Las cuestiones de calidad en la empresa son, son realmente cosas serias. Y usted puede haber tenido un año exitoso, pero si al final de año una mancha de calidad, y eso trae graves problemas. Y cuando volví el día siguiente me dicen: Eric, algo pasó, algo que tú hiciste tiene un problema serio. Y yo, ¿y ahora qué? Entonces yo comencé a investigar el asunto y me dijeron: es que tú debiste de haber hecho esto, porque ahí siempre esto hay que hacerlo. Y yo, ¿y ahora qué? Entonces yo comencé a revisar el asunto. Y cuando yo vi la prueba, arriba de la prueba decía pasado. O sea, no decía fallado, decía pasado. Y entonces yo dije: pero bueno, aquí dice, este papel dice que lo que yo hice estaba bien, que la prueba pasó. Al hacer eso yo pude continuar con el siguiente proceso, porque eso seguía. Entonces yo fui corriendo donde la persona que revisa las cosas de calidad y le dije: mire, esto pasó. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Sabe qué? Despreocúpese, porque el papel decía pasó. Usted hizo lo que el papel le pidió que hiciera y no hay ningún problema para usted. Hermanos, nosotros tenemos un manual que nos dice cómo vivir la vida agradable a Dios. Él nos guía para vivir vidas agradables a Dios. Él nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Examina tu fe, examina tu vida, examina lo que tú crees de la palabra de Dios. Qué mensaje para nuestras vidas lo que Josué hizo.
confiarse en la palabra de Dios y hacer exactamente lo que Dios le había pedido. Dios le pidió a él que él leyera, que él meditara en la palabra de Dios. Hay algunos que tienen por costumbre usar métodos para leer la palabra de Dios. Yo no sé si usted usa uno de esos métodos. Muchas veces en las Biblias, en la parte de atrás, vienen esos métodos para que usted lea la Biblia en un año. Y algunos, cuando ya se acerca al final de año, dan gracias a Dios por haber cumplido esos métodos. Yo me alegro que usted pueda seguir una de esas disciplinas. Y es importante, pero escuché de una persona decir lo siguiente, que si uno lee al menos 15 minutos la Biblia todos los días, en un año la termina. 15 minutos durante un año, usted lee la Biblia completa. Y yo pregunto, ¿cuántas veces hemos usado 15 minutos de nuestra vida en cualquier otra cosa y no la hemos aprovechado para leer la palabra de Dios? Yo leo la palabra de Dios, mire, yo hago mis lecturas diarias. Y yo te pregunto, ¿y qué te quedó de eso? ¿Qué recuerdas de eso? De lo que hoy leíste en la mañana, ¿qué te acuerdas? ¿En qué estás meditando en la palabra de Dios? ¿Qué versículo de lo que tú leíste te hizo vivir una vida hoy agradable a Dios? ¿Qué palabra que tú leíste hoy te hizo cambiar una forma de cómo tú tratabas a cierta persona? ¿Cómo afectó la lectura de ese día tu adoración a Dios? ¿Qué nos llevó a abandonar de nuestra vida que no agradaba a Dios? El deseo de leer la Biblia es la responsabilidad de cada creyente y alimentarse diariamente también. Y aunque yo lea la Biblia, yo eso no lo puedo hacer por usted. Yo no lo puedo hacer por usted. Cada persona es responsable de leer la palabra de Dios. El hambre para leer la palabra, el deseo de obedecer los mandamientos de Dios es algo que viene directamente de Dios. Dios es quien da un hambre por su palabra y para obedecerla. Y yo le digo, el Dios que hizo derribar los muros de Jericó, el Dios que hizo caer grandes piedras desde el cielo, el Dios que entregó un ejército como era la arena del mar, puede hacer que tú tengas hambre por la palabra de Dios. Suplícale que te dé hambre por la palabra de Dios y por meditar en sus mandamientos. Ese Dios puede hacer eso en tu vida. ¿Qué ejemplo para nuestras vidas es este siervo Josué? Yo he pensado en Josué bastante. ¿Se puede imaginar el trabajo diario que tenía Josué? Un general dirigiendo un ejército. Imagínense las responsabilidades que podía tener Josué al mando del ejército de Jehová, del ejército de Israel. Imagínense. Y aún así, este hombre pudo cumplir los mandamientos de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, ay Señor, es que hoy tengo tantas cosas que hacer que hoy no he podido leer tu palabra? Hermanos, tenemos que arrepentirnos de cosas como esas. ¿Qué ídolos han ocupado el lugar que solo le pertenece al Señor? ¿Qué 15 minutos has dedicado a otra cosa y no se los has podido dedicar a la lectura de la palabra del Señor? Y yo creo que si aún lees 15, aún podrás leer más. ¿Qué ejemplo para nuestras vidas? ¿Qué motivación y suplicar a Dios de su guía y de su ayuda y su perdón? Versículo 18, Josué capítulo 11, versículo 18. La Biblia nos dice lo siguiente: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No fue una cosa que se ganó de la noche a la mañana, ¿sabían? Fue mucho tiempo.
mucho tiempo. Fueron guerras largas y fue mucho tiempo. Cuando yo veo eso mucho tiempo, ¿saben qué pienso? En perseverar. En que Josué tuvo que perseverar confiando en las promesas de Dios y que Dios le daría la victoria. Muchas veces nosotros queremos el fruto inmediato a las oraciones que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros queremos, Señor, ya, el día de mañana yo quiero la oración contestada. ¿Y sabe qué? Dios no contesta así. Podemos ser como Sarai y como Abraham. Oh Señor, el Señor no me está dando hijos, ¿qué voy a hacer? Ahí está mi sierva Agar. Ella sí traerá hijos. Y a veces nosotros queremos las respuestas de Dios así inmediatamente. Y Dios tiene su tiempo para responder porque Él es un Dios soberano. Tenemos la tendencia a desanimarnos. Tenemos la tendencia a bajar los brazos. Tenemos la tendencia a no continuar orando, a no continuar amando, a no continuar perdonando, a no continuar sirviendo a los hermanos, cuando muchas veces somos cuestionados o malentendidos. Es que ya yo mejor, es que ese hermano me hizo algo y ya yo mejor no quiero seguir. O ¿para qué seguir orando por tanto tiempo si Dios no contesta? ¿Sabes? Una de las muestras que una persona es un hijo de Dios es la perseverancia. Una de las muestras más claras de que tú eres un hijo de Dios es la perseverancia. Y perseveramos porque el Señor ha hecho una obra en nuestros corazones para perseverar. ¿Por qué perseveramos orando, amando, perdonando, sirviendo y adorando a nuestro Dios? Eso es solamente por la gracia de nuestro Dios. Y es una evidencia de que tú eres un hijo de Dios. Hoy en la mañana escuchábamos hablar de esa perseverancia. Esa perseverancia en venir a los cultos, de estar reunidos con el pueblo de Dios. Eso muestra de una obra transformadora que ha sucedido en tu vida. Es una muestra de la gracia de Dios. Este tiempo, este gran tiempo fue aún una promesa que Dios había dado. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 7, versículos 21 al 24. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 21 al 24. Y nosotros podemos imaginar y pensar en Josué leyendo la palabra de Dios y leyendo estas cosas. Dice el versículo 21, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con gran destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Dios tiene su tiempo para contestar nuestras oraciones, hermanos. Lo que hay que hacer es confiar en sus promesas, confiar en su fidelidad. Eso desarrollará en nuestras vidas pacientes, esperar en Dios, perseverar en cumplir sus mandamientos, y a su tiempo Él responderá. Él es el Rey soberano, Él controla todas las cosas, Él es el Dios misericordioso a su pueblo. Es un Dios todopoderoso. Vamos a Josué capítulo 11, versículo Josué capítulo 11, versículo
20, vamos a leer desde el 19. Dice: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos, que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado. Eres un Dios soberano que controla todas las cosas, y la Biblia nos dice que no se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El endurecimiento de estos pueblos aún venía del Señor. Vamos a buscar Romanos capítulo 9, que nos amplía un poco más este poder soberano de Dios aún en estas cosas. Romanos capítulo 9, versículo 14. Dice que, pues, diremos que hay injusticia en Dios. En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué? Pues sin culpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Estos pueblos cananeos no fueron desechados por ser buenos. Su maldad merecía un castigo. El tiempo de gracia para ellos se había terminado. Su iniquidad o maldad había llegado hasta el colmo. Su culto idolátrico y sus perversiones sexuales habían llegado hasta lo último. Nosotros también leemos que Dios no los destruyó a ellos porque Israel fuera muy bueno, sino simplemente por la misericordia de Dios. Dios tiene el derecho a endurecer los corazones, ¿sabe? Dios tiene el derecho también a quebrantar los corazones y convertirlos en corazones de carne. Dios tiene todo el derecho de hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Y porque si Él lo quiere hacer, ¿quién le puede decir que no? ¿Quién le puede decir que no? ¿Quiénes somos los hombres para que alterquemos con Dios? ¿Podemos nosotros decirle a Él cómo hacer las cosas? En lugar de reprochar su voluntad, más bien nosotros deberíamos de pensar que nadie puede escapar de Dios. Qué cosa horrible es cuando el corazón se endurece y la conciencia está cicatrizada. Qué condición más terrible, y qué condición aún más terrible es caer en manos del Dios vivo, como cayeron estos pueblos. Eso sí es una condición terrible. Mire, yo no sé a quién Dios va a dar perdón y a quién Dios va a endurecer. Yo no lo sé. Y ninguno de los pastores que está aquí lo sabe. Y ninguno de ustedes lo sabe. Y como decía Spurgeon, yo no ando levantando la falda para ver quién tiene una marca diciendo: este sí es elegido y este no. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro deber es predicarles el Evangelio, porque es Dios quien convierte los corazones. Porque de Él es la misericordia.
Mi deber es predicar el perdón de pecados en Cristo. Mi deber es predicar el arrepentimiento para vida. Mi deber es predicar la sola fe en Jesucristo. Mi deber es predicar que un juicio vendrá sobre todos los hombres. Ese es mi deber. Y yo debo ser fiel a eso. Es Dios quien puede hacer que una persona crea en Él. Es Dios quien puede dar fe. Es Dios quien puede dar arrepentimiento. Y si es Dios quien puede hacer esto y cambiar la voluntad de las personas, por favor, yo le pido una cosa, se lo ruego. No cese de orar y rogar a Dios que cambie los corazones. No cese de orar. No se canse de orar. Confíe en la fidelidad de Dios. Pues no sabemos lo que Dios puede hacer. Siga pidiéndole al Señor. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque Dios tuvo misericordia de mí y tuvo misericordia de usted. Sígalo haciendo. Siga confiando en que Dios es misericordioso. El verso 21 y verso 22, Josué capítulo 11 versículos 21 y 22 dice: también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab y de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. ¿Sabe quiénes eran los anaseos? Le voy a decir que no eran ticos, porque la mayoría de nosotros somos chiquitillos. Hay algunas excepciones. Tenemos aquí un argentino que es bastante alto, pero de fijo que le superaba. Los anaseos eran gigantes. Eran gigantes. Dios había pedido a Moisés que hiciera un grupo de 12 hombres para ir y ver la tierra, reconocer la tierra. Esos 12 hombres fueron enviados, entre ellos estaba Josué y Caleb. 10 de esos hombres volvieron después de un tiempo de reconocer la tierra y trajeron un mensaje al pueblo de Israel. Y el fin del mensaje de ellos fue el siguiente: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí en Josué capítulo 11, Dios da victoria sobre esos gigantes. Yo quiero decirte algo: Dios vence todo temor. Esos espías llegaron con temor. Son gigantes. Me da un golpe y me aplasta. Me deja como cucaracha. Soy una langosta a la par de ese gigante. ¿Y sabe qué pasa aquí? Dios derrota a esos gigantes. Dios vence todo temor. Su perfecto amor echa fuera todo temor, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasará en ese juicio? La Biblia dice: el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Dios vence todo temor. Cristo venció en la cruz del Calvario. Él venció a Satanás. Él venció el poder de la muerte. Y ante Él se doblará toda rodilla. Él es todopoderoso y Él vence nuestros temores. ¿A qué le temes tú? Te pregunto. Conozco personas que le temen terriblemente a la muerte. No es ese temor que nosotros experimentamos de, bueno, llegan mis días finales. Pero hay unos que los arrebata un temor terrible. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen esperanza. Pero yo sí tengo esperanza de vida, porque Cristo es mi esperanza. ¿Cuáles son tus temores? Te pregunto.
Nuestros peores temores están sujetos al poder de Dios. ¿Qué descanso pueden hallar nuestras almas en esto? Si usted ha leído el libro de Juan Bunyan, El Peregrino, la Biblia nos dice, o más bien este libro nos dice, que Cristiano se estaba acercando a la ciudad hermosa, o la casa hermosa. Y en su peregrinar, él recuerda que temeroso y desconfianza le habían hablado de unos leones que había en el camino. Y pensó, estas bestias andan rondando por la noche en busca de su presa, y si me atacan, no tendré con qué defenderme. ¿Cómo podría apartarlas de mí o escapar para que no me despedacen? Cristiano entra por una estrecha vereda que lleva a la casa y vio a los dos leones, uno a cada lado del sendero. Los peligros que hicieron volver a temeroso y desconfianza se presentaron, y ellos abandonaron el camino celestial. Cristiano se detuvo a considerar lo que debía de hacer. ¿Debo de devolverme? ¿Debo echar a correr? Juzgando lo que estoy viendo, aquí lo que me espera nada más es la muerte. En ese momento aparece el portero de la casa. Su nombre era Vigilante. Y al ver que Cristiano vacilaba, le dijo: ¿tan débil es tu fe? ¿Por qué temes? No tengas miedo de los leones, porque están encadenados. Están ahí para probar la fe de los viajeros y para constatar cuáles no tienen fe. Si caminas por el medio de la vereda, no te harán daño. El camino, ese camino de vida que es Cristo. Él vio a los leones atados y los leones no le hicieron daño. Y al pasar al otro lado, Cristiano alabó el nombre de Dios. Te pregunto, ¿cuáles son tus temores? La Biblia dice que Cristo ha vencido en la cruz del Calvario y Él aleja todo temor de su pueblo. Así caminó Josué, confiando en Dios, en medio de ejércitos que eran como la arena del mar, en carros, en caballos, con gigantes. Todo lo superó por una razón: porque Dios estaba con él. ¡Qué maravilloso! Así entregó Dios la tierra y a sus moradores. Y hermano, usted me preguntará, ¿y qué va a hacer usted con el capítulo 12? Porque usted dijo que iba a hablar del capítulo 11 y 12. Usted puede leer el capítulo 12 en su casa. Los primeros versículos hablan de dos reyes, Sehón y Og, y da una descripción de cómo esos reyes fueron destruidos. Esos reyes eran poderosísimos en gran manera, pero poderosos. Ellos fueron destruidos durante el tiempo en que Moisés era el líder de Israel, y fueron destruidos. Y no quedó nada. Los siguientes versículos cuentan de cómo fueron destruidos los reyes. Y al final pregunta cuántos reyes fueron destruidos y vencidos. Versículo 24. 31 reyes por todos fueron destruidos. Una lista extensa de reyes, nombre por nombre. Cada batalla tuvo sus particularidades. En cada batalla se tuvo que tomar el escudo y la espada. En cada batalla las mujeres debieron cuidar los niños mientras los hombres iban a la guerra. En cada batalla se tuvo que levantarse temprano y ir de noche para vencer a enemigos. En cada batalla hubo que caminar y luchar, y cada batalla fue ganada por la promesa que Dios estaría con ellos. Tengo unas aplicaciones en esta noche para terminar rápidamente. Primero, confía en lo que Dios ha hecho a tu favor y sigue adelante.
En Josué capítulo 11, versículo 6 dice: Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y a sus carros quemarás a fuego. Yo quiero decirle que no hay cosa imposible para Dios. Dios todo lo puede. Dios es un Dios de imposibles. Para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Aún los peores enemigos, Dios los vence. Él vence a Satanás y ha vencido a Satanás. Él vence su poder esclavizante. Él vence el amor de las personas por el mundo. Él vence todo. Él vence todo pecado. Y aunque a nosotros nos parece que a veces es imposible luchar contra esos enemigos, yo quiero decirte que hay un Dios en el cual podemos confiar, porque es un Dios que todo lo puede. Cuando a nosotros nos parecía que ya no había ninguna esperanza para nosotros, que el pecado lo único que nos dejaría sería la muerte, nosotros vemos lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más la dádiva de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Cuando parecía que no había más salvación, Dios dice: mas Jehová dijo. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Aunque el pecado sea terrible, aunque la situación que te esté llevando sea difícil, la Biblia nos dice que hay un Dios poderoso que ha enviado a su Hijo para dar perdón y dar vida. Él es todopoderoso. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es un Dios poderoso, es un Dios que vence todo temor, que vence todo pecado y que vence a los enemigos. Es un Dios en el cual podemos confiar. Es un Dios de promesas maravillosas. Busquemos el Salmo 46. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Confía solamente en Dios, Él es todopoderoso. Pero también en este pasaje en Josué capítulo 11 versículo 6, Dios le dice: tú harás algo. Tú vas a quemar esos carros y a desjarretar esos caballos. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana no son 50 y 50, son 100 y 100. Dios todo y nosotros todo. La Biblia dice lo siguiente en 1 Corintios 15:10. Pablo dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está diciendo que todo lo que él ha hecho en la vida y todas las cosas que ha pasado, las ha pasado por una cosa, por la que es la gracia de Dios con él. Y dice que él ha trabajado. Y no es que Pablo se esté dando la gloria a sí mismo. Él está diciendo: yo he podido ir adelante y seguir adelante porque Dios ha estado conmigo. Por esas cosas yo he podido seguir adelante. ¿Por qué Josué
siguió adelante? ¿Por qué Josué pudo vencer sus enemigos? Porque Dios estaba con él. Pero él no fue vagabundo ni perezoso. Él cumplió lo que Dios le había pedido. ¿Qué cosas hay en la palabra de Dios que tú en este momento no estás haciendo? ¿Qué cosas te muestra Dios? Cuando tú vienes los domingos aquí a escuchar la palabra de Dios, ¿qué cosas has escuchado del predicador que te muestran que es Dios hablándote que no estás haciendo? Y tú dices, mire, eso es imposible, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabes qué tienes que hacer? Ir a Cristo. Él hará posible eso. Tú dices, yo no me puedo sujetar a mi esposo. Mira, ve a Cristo y Él hará posible eso. Hijos desobedientes, Dios puede hacer que cambie tu corazón. Dios puede hacer todas las cosas. Confía en el poder poderoso de Dios. Aún en las situaciones más difíciles, Él está con los suyos. Para terminar en esta noche, vamos a Josué capítulo 12. Y quiero mostrarles algo para terminar en esta noche. Mire, para nosotros estas lecturas parecieran a veces un poco tediosas y cansadas, pero como yo les dije, no hay nada que esté en la palabra de Dios que no tenga una razón. Todo tiene una razón de ser. Si usted lee el versículo 9, solo vamos a leer 2, 9 y 10 nada más. El rey de Jericó 1 y el rey de Ai, que está al otro lado de Bet-El otro. El rey de Jerusalén otro y el rey de Hebrón otro. Josué pudo haber dicho fueron 31 reyes en total. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo Josué aquí? Recordando cada promesa de Dios y cada victoria. Uno, otro y otro y otro. No fueran ganadas todas a la vez, una a una. Y yo quiero decirte dos cosas para terminar en esta noche. Mis luchas no son específicamente tus luchas. Tal vez tú tengas un problema con la pereza, con los celos, con tus ojos. Yo no sé cuál será la lucha que tú tienes en este momento. Una situación en el trabajo, algo que esté pasando en tu vida. Y cada uno de nosotros tenemos situaciones diferentes. Pero yo te voy a decir una cosa, pero sí tenemos algo en común. Tenemos al mismo Dios fiel y poderoso. Ese Dios que vence. Y tú puedes ir a Él y confiar en sus promesas. La otra cosa que quiero que tú hagas es que nosotros en este final de año volvamos nuestros ojos atrás. Y volvamos nuestros ojos atrás. Y comencemos a ver y a alabar a Dios por cada una de las cosas que nos ha dado victoria. Y en las cosas que nos ha cuidado. Y las cosas que nos ha mostrado su gracia. ¿Puedes recordar en este momento cosas en tu vida? ¿Hay algo por lo cual puedas alabar a Dios y digas, Señor, gracias en este año por estas cosas en las cuales tú me diste victoria? Gracias porque me diste victoria en este pecado. Y eso es una muestra maravillosa de la gracia de Dios. Tener victoria sobre el pecado, ir teniendo victoria sobre victoria, eso es una de las gracias de Dios. En este año el Señor me sostuvo, yo no tenía trabajo y el Señor me proveyó. En este año tuve una situación muy difícil de enfermedad y el Señor me cuidó. Alabado sea mi Dios. ¿Qué cosas tú puedes volver tus ojos atrás y alabar la fidelidad de nuestro Dios? 31 reyes vencidos. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles han sido aquellas cosas por las cuales tú en esta noche podrías alabar el nombre de Dios por sus promesas hacia su pueblo? Oremos. Oh Señor, es grande tu fidelidad. Como cantábamos,
en esta noche. Tú eres un Dios fiel a tus promesas. Un Dios que no abandonó a su pueblo de Israel, sino que dio victoria sobre enemigos. Sobre sus más terribles temores dio victoria. Tú eres el Dios que ha vencido. El Dios poderoso que no falla a sus promesas. Oh Señor, te doy gracias en esta noche. Porque tú, Señor, no cambias. Y porque podemos confiar en ti. Aún en medio de las situaciones más difíciles. Como decía Pablo, en victoria en Cristo Jesús. Triunfando en Cristo Jesús. Y así podemos vernos, Señor, en esta noche. Todos aquellos que han confiado en tu Hijo, ellos han sido victoriosos. Y pueden seguir siendo victoriosos sobre el pecado, Satanás y el mundo. Porque tú estás en medio de tu pueblo. Oh Señor, gracias. Gracias por tu inmenso poder y tu misericordia hacia nosotros. Porque no merecíamos, Señor, tu justicia ni tu misericordia. Mas tú, oh Dios, enviaste a tu Hijo. Pero tú que eres rico en misericordia, te alabamos, oh Dios, y te damos gracias. Y al finalizar este año, también podemos volver nuestros ojos atrás. Y como decía el Salmo, no confiar en carros o en caballos, sino confiarnos en tu bendito nombre. Oh Señor, gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por este año que nos has dado, por tus cuidados y bendiciones, por el perdón que has otorgado, por tu bondad. Y esto lo pedimos y te alabamos en Jesucristo tu Hijo. Amén.